La historia del fondo es muy bonita y tiene como dos hitos, me parece a mí, desde los inicios. Uno es que por el contexto que se tenía en Colombia en el año 2000, surge como una iniciativa de las organizaciones sociales que para ese momento Diaconía en Colombia cooperaba con ellas, y existía una figura de encuentro nacional con todas las organizaciones territoriales y nacionales de Diaconía, y se hacía como lo que nosotros llamábamos un plan operativo conjunto con todas las organizaciones para tener un mayor nivel de incidencia, visibilidad de impacto en el trabajo en Colombia en derechos humanos, paz, que han sido como los ejes del programa Colombia, y de derechos de igualdad de género, más recientemente hacia las diversidades, pero bueno, en su momento siempre el programa Colombia se ha constituido en el respaldo a las organizaciones de derechos humanos y de construcción de paz, igual que de igualdad de género. Entonces, en ese momento se tenía un contexto con desafíos muy grandes, creo que no han desaparecido del todo, pero que para ese momento era una preocupación de las organizaciones, cómo dar respuesta a las amenazas, los ataques y las agresiones hacia los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, y se pensaba en cómo crear un mecanismo efectivo, eficaz, que diera una respuesta de emergencia y humanitaria a la situación que se estaba viviendo con los liderazgos sociales en Colombia en razón a la defensa de derechos humanos. Entonces, digamos que surge como una preocupación intentando dar respuesta a un desafío del contexto en ese momento. Entonces me parece que ese es un hito importante, dar respuesta a un desafío del contexto en una preocupación compartida y común de varias organizaciones que pues en ese momento se encontraban bajo pues el esquema de cooperación sueca en Colombia. Y dos, porque es una iniciativa que surge por una petición que se hace a Diaconía en Colombia sobre cómo respaldamos ese mecanismo para que sea eficaz y demos una respuesta de protección inmediata. Entonces, digamos que responde a ese momento de preocupación y a una solicitud a Diaconía hecha por sus copartes en ese momento para responder a ese desafío. Entonces, digamos que hubo un encuentro de organizaciones en donde se empezó a pensar los mecanismos y las maneras para poder dar protección al liderazgo social y proteger la vida, la integridad y la libertad desde la sociedad civil con un mecanismo independiente y de manera articulada con las organizaciones que hacían este trabajo también. Entonces, me parece que ese es un hito importantísimo que son acercamientos entre organizaciones con una preocupación compartida, dando respuesta a un desafío y con un mecanismo en donde se solicita a Diaconía como cooperante acompañar ese propósito, acompañarlo, financiarlo, cooperar y facilitar para que esto fuera posible. Digamos que es el recuerdo que yo tengo. Para ese momento, que era como 2001, yo no hacía parte de Diaconía, pero hacía parte de otra coparte, que era CINEP. Entonces conozco al fondo en su origen, cuando yo era CINEP, una coparte más, teníamos hermanamientos en el trabajo de derechos humanos con el Banco de Datos, con Justa Paz, con la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, con ILSA, con Humanidad Vigente. Nos conocíamos como organizaciones y copartes y compartíamos como estas líneas de preocupación, y todos necesitábamos buscar una solución para dar respuestas como más efectivas e inmediatas. Ya pues venían sucesos que habían conmocionado pues al movimiento social por asesinatos de líderes y lideresas emblemáticas que nos hacían pensar que había que hacer algo, que no iba a ser una respuesta institucional ni desde el Estado, como es la obligación y la garantía que deben proveer a la labor de defensa de derechos en Colombia, pero como esto era ausente, había un Estado ausente, había una respuesta de protección inexistente, no existían mecanismos, no habían respuestas desde lo institucional para siquiera contrarrestar o mitigar estas acciones de amenaza, agresión, contra los defensores, defensoras y el liderazgo social y la labor de las organizaciones. Entonces, digamos que esta iniciativa fue importante en ese sentido, ¿no? Cooperación Sueca respalda la iniciativa de sus copartes en Colombia
y las organizaciones de derechos humanos comparten esta preocupación y generan el mecanismo de respuesta. ¿Cómo le damos respuesta a la pregunta de cómo se salvan vidas? Vidas de líderes, lideresas significativos y de líderes y lideresas que están contribuyendo a una causa mayor, están contribuyendo a transformar unas realidades y están intentando construir también modelos alternativos de vida, de desarrollo, de estar también en sus territorios. Entonces, con la importancia que eso tiene, la manera como se ha intentado responder ahí, cómo salvamos las vidas, empieza por lo básico. ¿Cómo salvo la vida? Pues necesito sacarlo. ¿Qué es lo primero que necesito? Un tiquete aéreo. Entonces surgen las primeras formas de apoyos de protección de necesitamos trasladar y mover para que la circunstancia, en una lectura de que la circunstancia de riesgo desaparece si yo muevo a la persona del lugar donde está siendo amenazada. Entonces yo la traslado. Luego viene la pregunta por, bueno, ¿y cómo más salvo la vida? Lo traslado, pero ¿qué más debo hacer? Pues yo debo darle algún nivel de subsistencia para que él pueda mantenerse en otro lugar que no es el suyo, no tiene su red de apoyo familiar ni organizativa, y yo tengo que sostenerlo en un tiempo en otro lugar. Ese sostenerlo en otro lugar también da cabida a esa respuesta de cómo puedo yo hacer que su estadía en otro lugar sea digna, sea estable, le dé algunas condiciones de seguridad, además donde pueda tener tranquilidad. Entonces vienen todos estos temas de la subsistencia que tienen que ver con la responsabilidad de tener a una persona en otro lugar sin respaldo, sin apoyos, pero con niveles de amenaza. ¿Sí? Entonces, que pasa por lo básico también, que es el alimento, el vestido, el cobijo, su situación emocional, su situación médica y su situación jurídica. Estas formas de decir, bueno, entonces voy a proteger también pensando que esta persona se alimenta, esta persona debe tener un vestido adecuado para el lugar que yo lo voy a mover, debe tener también una atención médica, psicosocial y jurídica. Esos tres componentes empiezan a configurar la respuesta de protección. Cada una de esas respuestas fueron un hito en el desarrollo del fondo, porque lo primero eran los piquetes y la subsistencia, traslado y subsistencia. Después se fue viendo la necesidad en una reflexión muy profunda sobre si yo saco a un líder de su trabajo organizativo, de su ejercicio de liderazgo, de su territorio y lo muevo a otro lugar, eso tiene un impacto, primero personal, segundo familiar, tercero organizativo y cuarto comunitario. Esos impactos, la reflexión va en torno a si yo lo muevo y lo saco, el que amenazó y el que agredió quizás cumplió su objetivo, que era desactivar el trabajo de la organización, intimidar a la población y silenciar y acallar al líder, o a la lideresa, ¿cierto? El enfoque diferencial también empezó a coger vigor y vida dentro del fondo. Y eso tiene que ver con el trabajo de las organizaciones como ILSA, por ejemplo, por una apuesta decidida por los derechos de la igualdad y de la diversidad. Entonces, como te decía, la potencia de lo que cada organización pone, ¿sí? El CAPS, atención psicosocial, humanidad vigente, lo jurídico, ILSA, el enfoque de género y de fortalecimiento organizativo, Justa Paz, el trabajo con jóvenes también y el fortalecimiento del trabajo comunitario. Entonces, las fortalezas de cada una se van poniendo. Entonces, destacar que el fondo ha venido incorporando una respuesta diferencial, intentando la inclusión de los enfoques diferenciales, étnicos, territoriales, de género y de diversidad. Eso también lo quería destacar como un hito importante en el desarrollo de la historia del fondo. Lograr incluir estos enfoques. Y eso tiene que seguirse transversalizando desde las definiciones de sus principios, desde la incorporación de la información, desde que yo empiezo a registrar la información de un caso, tengo que tener puestos los lentes diferenciales de a quién es que yo estoy atendiendo. Es una mujer negra del Pacífico, una mujer negra del Pacífico con hijos menores, es una mujer lactante, es una mujer de qué pertenencia organizativa, en qué etapa de su ciclo de vida se encuentra. Sí, se empiezan a preguntar todas estas que se llaman hoy interseccionalidades
que también se tienen que atender y poder leer en una respuesta de protección. Que eso ha sido también como los acumulados que se han tenido en el desarrollo de la protección en Colombia, empezar a pensar el análisis de riesgos, las afectaciones y las respuestas de protección de manera diferencial y de manera interseccional, ¿sí? Que tiene que ver con territorio, raza, género, diversidad, pertenencia organizativa y política.